Bendiciones para todos, soy el pastor Arquímedes Marcano de la iglesia Maranata Aragua y hoy vamos a seguir compartiendo de la hermosa palabra de Dios con todos ustedes y le vamos a poner por tema: la garantía está en nuestra fe. La garantía está en lo que tú y yo estemos creyendo en este tiempo. No nos gusta en este ministerio, o no me gusta estar predicando de lo que a mí me parece o de un mensaje que vi por allí de otro. No. Quiero siempre tratar de decirles lo que estoy recibiendo, buscando, indagando, orando, leyendo. Tampoco es que les voy a decir que me la paso tirado en el piso de rodillas, con la frente clavada allí. No. Cuando Dios nos diría, he aprendido que la fe tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, no es con un ejército, es con la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dirige a mí en este tiempo. Cuando uno le pregunta y ora, lo primero que Dios me dice es: mantente viendo a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, usted y yo, como hombres y mujeres de fe, tenemos que mantenernos viendo lo que Jesús dice, porque lo mismo que Jesús dijo ayer, lo sigue diciendo hoy y lo sigue diciendo siempre. Recuerden que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra de las cosas que Dios me ha dicho es que Él tiene el control de todo. No hay nada que esté sucediendo como que Dios no sabe, o como que Dios está por allá, que no se está dando a entender de lo que está pasando. Dios sabe todo lo que está pasando en el mundo y Dios lo está permitiendo con un propósito. Y eso del propósito, ¿por qué Dios lo está permitiendo?, lo vamos a hablar en otro mensaje, pero vamos a enfocarnos en este mensaje, en la garantía. La garantía de que esto también va a pasar está en lo que usted y yo estamos creyendo. Cuando me voy al libro de Job, Job fue una garantía para que Dios no le fallara al mundo, o para que el mundo tenía la garantía en el tiempo de Job que lo que iba a pasar siempre iba a ser para bien, porque Dios lo permitió. Si usted ve que hay una conversación en el cielo, hay una reunión donde está el diablo también entre los hijos de Dios, y Dios le dice a Satanás en el capítulo 1 de Job, en el verso 8, le dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto me hace ver a mí que Dios estaba garantizando la vida en la tierra a través de un hombre que le estaba agradando a él. Pero viene Satanás y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de baile? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le da una cantidad de series de cosas por qué Job le temía a Dios. Pero Dios, sabiendo quién era su hijo, sabiendo con quién él contaba en la tierra, le permitió al enemigo que tocara el cuerpo de Job y que hiciese algunas cosas para mostrarle a él y a nosotros hoy, que estamos acá como seres humanos que creemos en Dios, que así la misma fe que tenía Job le garantizaba a Dios que el diablo no iba a hacer lo que él quería hacer con la humanidad. Y miren que tiene bastante ganas de destruirnos a todos, pero Dios se garantiza teniendo un hombre que le cree a él con todo su corazón. Y Job, en el momento más difícil de su vida, creo yo, cuando se le presenta a la mujer y le dice: reniega de tu Dios y muérete, porque siempre va a haber alguien que trate de hacerte creer que ya todo esto se acabó. Y allí es donde Dios se levanta a través de Job. Dios se levanta a través de Job como su garantía en la tierra del momento y le dice: mujer, has hablado como cualquiera. Y le dice: sea Dios veraz todo hombre mentiroso. Y le dice así: si Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el espíritu que Dios sabe que Él tiene como garantía en esta tierra. Entonces, la garantía de que esto va a pasar es el pueblo de fe
que está hoy día creyéndole a Dios. Créanme que esto no es peor. ¿Saben por qué? Porque hay muchísima gente hace tiempo orando y clamando a Dios. Hay hombres y mujeres que viven a Dios, que creen en Dios. Y por causa de esos hombres, Dios todavía permite que las escrituras se vayan cumpliendo al pie de la letra. Porque sí, hay mucha gente predicando que este es el fin, que esto se va a acabar, que son las últimas señales. Claro que hay señales, pero esto no es el fin, porque todavía este evangelio no ha sido predicado a todas las naciones. Cuando hayamos predicado este evangelio a todas las naciones, entonces sí podemos creer que vendrá el fin. Tenemos un trabajo que hacer. Aquí veo a otro hombre de Dios llamado Abraham, que le decía al ángel de Jehová. Ustedes recuerdan los que han leído la Biblia, y si no la han leído, léala allá en Génesis, donde Abraham se consigue, porque estos hombres de Dios siempre van a ser hombres de misericordia, siempre van a ser hombres que claman, aunque vean el mal que hacen otros. Los hombres de Dios siempre tienen deseo de que todo salga bien, de que otros se salven, de que otros se sanen, no importa cuánto mal le hayan hecho. Abraham le decía al ángel: pero por favor, Señor, no acabes con Sodoma y Gomorra, porque de repente hay 50 justos. Y Dios le hacía saber: si hubieran 50 justos, yo los salvaría, pero no lo hay. Y de repente viene otra vez Abraham y le dice: pero Señor, y si es posible que hayan 40. Y Dios vuelve a decirle: no hay 40. Señor, si hay 30, no hay 30. Y hasta que llegó hasta uno, y le dijo que no había ni uno solo justo. Dios tuvo misericordia del sobrino de Abraham por causa de la fe de Abraham. Si la garantía de la salvación del sobrino de Abraham estaba en la fe que Abraham tenía hacia Dios. Dios le creyó tanto a Dios, y Dios sabía que la fe de Abraham había hecho que él se moviese a misericordia con Lot, y fue y lo sacó de la ciudad para que Lot fuese salvo. Ustedes pueden ver esto allá en Génesis, pueden leerlo y pueden ver más detalladamente lo que estoy tratando de decirle. La garantía de que esto no es el fin somos usted y yo, que le creemos a Dios. Los días, dice también en una de las palabras de Dios, usted que lee la Biblia más que yo, dice también: en aquel tiempo se acortarán los días. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué se acortarán los días? Porque Dios nos ama, porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios sabe que la vida no se acaba en lo que el hombre de Dios o los que creen en Dios se mueren, sino que la vida ahora es cuando continúa. ¿Qué es lo que está pasando? Si quiero decirle un poco de lo que está pasando y de lo que yo tengo en mi corazón que va a suceder. Dios está dando oportunidades para que muchos procedan al arrepentimiento y vengan a la fe de Dios. ¿Cuál es el trabajo de nosotros ahora, los que estamos creyendo? Miren, hermanos, prepárense, porque viene una gran cosecha como nunca antes la habíamos visto. Ahora es que la gente va a creer. Yo veo por las redes gente que no hablaba de Dios, ahora hablando de Dios. Gente que no creía en Dios por nada, ahora están buscando a Dios. Pero todo esto por causa de todas las oraciones que tú vienes haciendo, de que se haga la voluntad de Dios y no la del hombre. A veces esperamos la voluntad de Dios como nosotros creemos que va a suceder, pero Dios es tan sabio y tan poderoso que ahora nos tiene arrinconados, que no sabemos qué hacemos o qué no hacemos, o qué está bien o qué está mal. Bueno, pedíamos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se está haciendo perfectamente. Vamos a seguir teniendo misericordia. Vamos a seguir teniendo misericordia y seguir clamando y seguir orando. Los creyentes venimos a ser en este tiempo como la hipoteca de Dios. Mientras haya una iglesia orando, creyendo, no habrá plaga que toque nuestra morada o que acabe con la humanidad. Y sobre todo en aquellos que están viviendo lo que dice la palabra de Dios. También tengo otro hombre, porque todos estos hombres que fueron usados en la palabra por Dios fueron hombres que fueron garantía de la vida de Dios en el tiempo. Dios se manifestaba en ese tiempo a través de los hombres, hablaba por medio de los profetas. Veo un hombre acá que Dios necesitó en medio de una vida de perdición y de maldad, llamado Noé. Dios miró el corazón de Noé como un hombre justo, y Dios habló con Noé sabiendo que Noé le iba a creer y Noé le iba a obedecer. Y por causa de Noé fue la garantía de ese tiempo, del diluvio, que el mundo que desapareció volvió a tener vida a través de Noé y su familia. Dios
se garantizó a Noé para volver a comenzar de nuevo, y volvimos a comenzar. Ese es el Dios que yo conozco. Yo no sé, hay mucha gente que habla de juicio, de derrota, de destrucción, pero yo vengo leyendo la Biblia y veo ese Dios lindo y bello que siempre da la oportunidad, y le estoy diciendo y tratando de decir lo que Dios me dijo a mí anoche orando, donde Dios me dice: Arquímedes, no puedo, todavía no es el tiempo de acabar con el mundo, de terminar de manifestar mi ira. El mundo está perdido, la homosexualidad, hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres, el aborto ha aumentado, hay un desastre en el mundo. Tengo que hacer algo, estoy provocando a que la gente proceda a creerme a mí. Sigo teniendo misericordia y sigo creyendo que la gente va a cambiar. Y entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que nosotros, si usted y yo aquí en Venezuela estamos orando, bueno, estamos orando y orando hace tiempo por los problemas de Venezuela, y esto nos ha servido para que esta cosa no vaya a suceder como ha sucedido. Dios tenga misericordia de otros países, pero creo que aquí en Venezuela hay muchísimos justos. Si Dios no encontró uno en Sodoma y en Gomorra, creo que en Venezuela hay muchísimos que estamos tratando de vivir y tratando de ser justos delante de Dios, justificados por la sangre de Cristo. Dios necesitaba un hombre como Abraham que creyera en Él, y por eso es llamado Padre de la fe, el Padre de creer. Hoy nosotros y la Iglesia de Cristo dependemos de la fe de Abraham. De una forma u otra, nosotros somos la simiente de Abraham, procedemos de esa fe que estuvo en Abraham, donde se comenzó a formar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y somos descendientes, simientes de esa fe en Abraham, que se vino a cumplir allá en la cruz como Jesús, hijo de David, David hijo de Abraham, y allí viene nuestro linaje de la fe. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De una forma u otra, somos representantes de la misma fe de Abraham. Dios en cualquier circunstancia fue suficiente para que Él actuara a favor de los hombres. Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue la garantía para que Dios dijese. Eso fue lo que se dijo. Dios, en el momento que envió a Jesús, se dijo: y se llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¡Qué garantía tan poderosa! Dios andaba en la tierra caminando entre nosotros. Por eso cuando los discípulos le preguntaban: Señor, pero ¿cuándo se le cambiará el reino a Israel? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Los tiempos y las sazones, le dijo Jesús, no conviene a vosotros saberlo, ni yo mismo lo sé. Eso solamente está en la potestad de Dios. Por eso es que cuando algunos están diciendo por allí que va a suceder, que esto y que aquello, hermano, yo espero en la potestad de Dios, que Dios haga como Él quiere, pero estoy recibiendo en mi espíritu, buscándolo con humildad y sencillez, y recibiendo que todavía no es el tiempo, que ahora es cuando más vamos a predicar. Mientras hayan creyentes, mientras el Espíritu Santo se mantenga en la tierra, mientras usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios, mientras haya gente clamando y orando como nunca antes, esa va a ser la garantía, o es la garantía para el cielo, de que el cielo va a obedecer los que claman a la tierra. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, con todo esto quiero tratar de darle una instrucción de lo que es la fe, o de dónde lo debemos mantener en esta fe. Porque si vemos qué significa fe, la fe es apoderarse de las realidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad de la fe. Hay una realidad que está sucediendo, pero hay una verdad que está en la fe de Dios. Hay un versículo clave en el estudio de la fe, y es uno familiar encontrado en Hebreos capítulo 11 verso 1. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra traducción por allí dice de este versículo, dice: ahora la fe significa que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Otra traducción dice: la fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. Todavía otra traducción dice que es las cosas que hemos esperado finalmente serán nuestras, es decir, las tendremos. Aquí Dios nos está diciendo lo que es la fe. Hay muchas clases de fe. Toda persona, salva o no salva, tiene una fe humana natural. La escritura de arriba, sin embargo, está hablando de una fe sobrenatural. Es decir, cuando es una fe sobrenatural, es aquella que no es una fe
que solamente está en nuestra mente o que la creemos aquí en el pensamiento y sabemos que la palabra de Dios es verdad, pero no actuamos o caminamos en lo que dice la fe. Es decir, no estamos practicando la fe. La fe dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo nunca vi que Jesús fue levantado de los muertos, pero yo creo con todo mi corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la fe del corazón y que va en contra de la fe de la mente. Entonces, una fe que cree con el corazón, en vez de creer con su sentido físico, le puede decir, la fe, en otras palabras, es apoderarse de la verdad de la esperanza y traerla al reino de la realidad, y la fe nace de la palabra de Dios. Es decir, nuestro texto describe la fe como la evidencia de las cosas que no se ven. Por ejemplo, tú esperas tener el dinero para pagar una cuenta y alguien dirá, pero ¿por qué estás hablando de dinero en este tiempo? Sí, porque algunos quedaron con deuda con todas estas cosas y los más que están preocupados son a los que le deben, y los que deben no están tan preocupados como los que le deben. Y usted dirá, pero ¿cómo ahora hago para salir de una deuda? ¿O cómo hago para cancelar lo que debo? ¿Cómo hago para cancelar el alquiler? Si ahora está este problema, esta situación, no hay trabajo, no podemos salir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí es donde influye la fe, porque la fe te dice que mi Dios pues suplirá todo lo que te hace falta. Entonces, la deuda está allí y la deuda te dice, ahora cómo vas a hacer para pagar, no estás trabajando, no estás saliendo de tu casa, pero te vas a la palabra de Dios, pones los ojos en la palabra de Dios, en Jesús, y Jesús te dice, yo te voy a suplir lo que te haga falta. ¿Cómo es este enredo? No entiendo, pastor. ¿Cómo voy a creer? Las cosas que no se ven. Por ejemplo, tú esperas tener este dinero para cumplir con las obligaciones que tienes. La fe te da la seguridad de que tendrás el dinero cuando lo vayas a necesitar. Tú esperas tener el dinero y el dinero, yo te puedo decir, va a aparecer. ¿De qué forma? Yo no sé de qué forma, pero mientras tú te mantienes creyendo en lo que Dios dice, Dios va a suplir lo que te hace falta. Si nos vamos ahora en la fortaleza. Sí, el Señor dice que Él es nuestra fortaleza. Dice en el Salmo 27:1, dice que la fortaleza de mi vida está en el Señor. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Entonces, tú necesitas fuerzas para hacer muchas cosas. Y de repente te sientes debilitado, te sientes enfermo. Yo tengo un tremendo testimonio de vida, lo puedo compartir porque es con mi propia vida. Tenía que viajar a ir a ver a mi mamá, estaba enferma, los sentimientos de madre y todo esto. Yo no quería viajar, terminaba de salir del servicio del domingo, pero yo así sí con debilidad y enfermo, tenía diarrea, algo de fiebre, y así me fui, y en el viaje me iba sintiendo muy mal, pero me recordaba de la fe que el Señor dice que Él es mi fortaleza, que por la herida de Cristo fui sanado, y así me fui en el viaje, llegué hasta allá. Me pasaron cosas horribles, estaba vomitando, estaba en el baño, vomitaba, pero con todo eso me levantaba en fe y me decía, yo tengo que salir, yo tengo que levantarme de esta cama. Créanme que me vine de Carúpano con el diarrea y sintiéndome muy débil, y así me monté en el carro, así manejé el carro, volví a ponerme en la parte de atrás del carro, me hice en la parte de atrás del carro, venía así, pero vi que en el camino Dios me iba dando fortaleza, Dios me iba sanando, y cuando llegué a Maracay estaba sano. Es decir, puse la palabra de Dios en práctica, caminé sobre la fortaleza que es mi fortaleza, caminé sobre la fortaleza de Dios, caminé sobre la sanidad de Dios, que por su herida Él me sanó. La fe dice de sí misma lo que la palabra diga, porque la fe en Dios es simplemente fe en su palabra. Aprendí una importante lección de fe cuando fui a esa ciudad allá en Carúpano sin tener la fuerza y sintiéndome enfermo. La Biblia dice, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi sanador. Entonces, esto consiste de lo físico, así también de lo espiritual. Y el Señor es la fortaleza de mi vida. Entonces, la enfermedad y cualquier debilidad que tenga van a desaparecer en el momento no que tú lo confieses, aunque la confesión es parte de la fe, pero en el momento que tú la practicas. ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto así? Porque si actuamos en la palabra, entonces vamos a saber
que la fe nunca, nunca va a fallar. La fe te va a traer lo que la palabra de Dios dice que tú tienes. Y entonces creer que lo tienes antes que tú lo puedas ver. Así no funciona. Si tú esperas verlo primero para poder actuar en la palabra, verte sano primero para poder viajar, si hubiese esperado primero tener la fortaleza para viajar, así no funciona la fe. Tienes que creer primero y entonces recibirás. Así que me sacaba a mí mismo de aquella cama, y los que estaban conmigo pueden dar testimonio, que me sacaba vomitando y me sacaba para el baño. Era tan seguida la cosa, pero yo decía, tengo que levantarme de esta cosa. Me eché un baño, vámonos de viaje, no podemos quedarnos aquí atrapados. Y de esa forma comenzaba a sentir la sanidad y la fortaleza de Dios. Mientras venía viajando, iba siendo sanado, iba ganando fortaleza. Mientras iba confiando en la palabra de Dios, aunque yo me sentía débil, podemos decir que sabemos que la palabra de Dios es verdadera, pero no lo sabremos hasta que hayamos actuado en ella y hayamos cosechado su resultado. La fe es darle sustancia a las cosas que se esperan. Yo me fui de viaje enfermo, actué en la palabra de Dios, yo esperé sanidad, yo esperé fortaleza física para hacer el trabajo que tenía que hacer, y actuando en la palabra de Dios, mi fe le dio sustancia a aquello por lo que yo esperaba. Lo tendré algunas veces, algunos pensamos y decimos, lo tendré alguna vez, dice la esperanza. Lo tendré alguna vez, dice la esperanza. La fe dice, lo tengo ahora. Si Dios lo dice, yo lo tengo ahora. Vamos a ponerle un segundo punto a este mensaje. Segundo punto, la fe de la cabeza contra la fe del corazón. Dice así, hubo un hombre que leí por allí llamado John Wesley, un hombre muy usado por Dios, y él dijo una vez que el diablo le ha dado a la iglesia un sustituto para la fe, uno que se parece y suena mucho como la fe, tanto que algunas personas no pueden ver la diferencia. Él llamó a este sustituto asentimiento mental. Es decir, mucha gente cree y dice cuando lee la Biblia que es Dios, y que Dios es la palabra, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros, y al principio era Dios, y el verbo es la palabra, y Jesús es la palabra, y todo eso, pero no manifestamos lo que es la fe, porque lo creemos con la mente, pero no lo manifestamos con el corazón. Eso es fácil, eso no es fácil, hermano. Porque cuando tú crees con el corazón, tú no crees con lo que estás viendo, ni con lo que estás sintiendo, ni lo que está diciendo este, ni lo que está diciendo aquel. Yo creo con todo mi corazón lo que Dios dice. Y yo creo con mi corazón que esto también va a pasar, y que vienen días donde habrán manifestaciones gloriosas de Dios, y que también se levantarán hombres amadores de sí mismos y falsos profetas, y que también la maldad aumentará y que el amor de muchos será enfriado. Pero usted tiene que agarrarse duro de esto que le voy a decir. Los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y allí donde usted y yo tenemos que manifestar la fe y creernos allí, para no tener un sustituto de asentimiento mental y vivir por lo que usted está diciendo, por lo que aquel está anunciando, por lo que el otro está diciendo. No. Yo creo en una cosa, yo creo que yo pertenezco a una línea de autoridad establecida por Dios, donde Dios escogió hombres, donde Dios escogió autoridades puestas por Él, y que Dios tiene pacto con estos hombres, y que cuando Dios me dice algo a mí o me pone a ver algo, por ejemplo, yo estaba viendo anoche lo de la fe y le mando un mensajito a una de mis autoridades y me dice, esto es así como lo estás haciendo, porque siempre lo que Dios está diciendo en el mundo espiritual y es tomado por los hombres de Dios, siempre se va a parecer lo mismo. Dios no puede estar diciendo una cosa por aquí, otra por allá y otra por allá. Dios siempre va a decir lo mismo. Dios está diciendo que nos mantengamos creyendo en lo que Él ha dicho. La palabra de Dios dice así en el libro de Marcos capítulo 11 versos 23 y 24. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis cuando estés orando, y os vendrá. Cree que recibes cuando estás orando lo que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y os vendrá. ¿Cómo podemos decir si tenemos esta fe del corazón o si solamente estamos de acuerdo mentalmente en el asentimiento mental? Dice, yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo sé que Dios ha prometido sanidad, pero por alguna razón yo no lo puedo tener. No lo entiendo. Sin embargo, la fe verdadera en la palabra de Dios dice, si la palabra de Dios lo dice,
así lo es. Pero ¿cuál es otro de los problemas que Dios me ha venido preparando a mí para manifestar la fe? Dios dice, Jesús dice, que según tu fe, así te será hecho. Pero cuando tú hablas, tú muestras si tú estás creyendo o no estás creyendo, porque de la abundancia del corazón va a manifestar tu boca lo que tú estás creyendo con la mente o lo estás creyendo con el corazón. Tú puedes repetir y repetir cantidades de cosas y hacer repeticiones todos los días, pero cuando tú crees con el corazón, cuando cualquier cosa que parece difícil, así como ese dolor que yo tenía, un día tenía un dolor, y tenía que ir a buscar a los niños, a los hijos de mis pastores, para llevarlos a la escuela. Y yo iba obedientemente y ese dolor se acrecentaba y empecé a orar y empecé a clamar las promesas de Dios. Señor, por tu herida yo fui sanado. Señor, por tu sangre en aquella cruz, tú me hiciste libre de toda maldición de enfermedad. Y el dolor se ponía peor. Pero si yo estoy creyendo con la mente, yo dejo de orar, porque mientras más estoy orando, la cosa se pone más difícil y así viven muchos. Ay, no voy a buscar tanto a Dios o no voy a orar tanto a Dios porque la cosa se pone peor. Claro que se va a poner peor porque hay una batalla en el espíritu. Hay una guerra espiritual donde el diablo quiere hacerte saber que mientras tú busques más a Dios, la cosa se va a poner peor. Y parece que mientras se pone peor, se va a poner peor mientras más busques a Dios. Pues hoy yo quiero darte una tremenda enseñanza con la fe en el corazón. La fe de Abraham, la fe de este hombre llamado Job, la fe que tuvo este hombre llamado Abel, la fe de estos grandes hombres de Dios, con los cuales Dios tenía la garantía que Él se iba a manifestar en la tierra a través de ellos. La fe de estos hombres y mujeres que hoy oran y buscan a Dios y andan declarando no lo malo, sino lo bueno, que lo mejor está por venir. Y entonces puedo decirte que cuando la fe está en el corazón, entonces tú puedes decir confiadamente que todo esto que está ocurriendo es una gran oportunidad para que vengamos a los pies de Jesús. Ahora la fe dice, lo tengo. Dice la fe, tengo la sanidad, aunque no la vea. Para terminar el cuento, cuando iba declarando la palabra y se me ponía el dolor peor y peor y peor, yo seguía declarando la palabra y seguía orando la palabra. En un momento se me vino un momento y vomité. Y el dolor desapareció. Pero ¿sabes por qué provocamos a todo esto? Porque cuando tú crees en tu corazón que Dios te ama y tú confías en el amor de Dios y tú confías en que Dios tiene cuidado de ti y tú confías en que lo mejor está por llegar a tu vida y que tú confías en lo que Dios dice, que Él te guarda, que Él nunca te dejará, que nunca te desamparará, entonces pase lo que pase, tú te mantienes creyendo, tú te mantienes dándole gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios, y que oremos siempre dándole gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento Dios puede actuar. Y si se pone peor, tú sigues, hermano. Y si se sigue poniendo peor, sigue orando. Y si se puede poner más peor, bueno, hermano, lo peor que alguien en el mundo que no conoce a Dios crea que le puede pasar a un cristiano es que se muera. Y yo nunca muero, hermano. Yo moriré este cuerpo, si Dios lo permite y no viene antes, pero yo no muero nunca, porque yo viviré para siempre, porque tengo la seguridad de que Jesucristo me salvó para darme vida eterna, igual para todos ustedes los que me están mirando. He oído a algunas personas decir, pero todavía no ha sucedido la cosa por lo que estoy orando. Entonces yo te quiero decir, si ya lo tuvieras, entonces no fuera fe, no tendrías que creerlo, porque ya lo sabrías. Tienes que dar ese paso de creer, mis hermanos lindos, para llegar al lugar de saber. Demasiadas personas quieren saberlo desde el punto de vista en el que ya ha sucedido. La gente quiere saber qué será lo que va a pasar, cómo va a pasar esto, cómo va a pasar lo otro, cómo van a quitar a este, cómo van a poner a otro, qué es lo que va a pasar. No. El cristiano creyente que le cree a Dios con el corazón vive con sus ojos puestos en lo que Jesús dice. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Yo sigo esperando lo que Dios tiene preparado. ¿Qué mejor que lo que está sucediendo, que ahora tenemos miles y millones de iglesias en todo el mundo congregándose en las casas? Tiempo atrás veníamos hablando de hacer casas de luces, de hacer reuniones en los hogares de oración. No sé si se acuerdan de todas estas cosas. Ya Dios nos venía preparando para este tiempo, para que hiciéramos la reunión desde nuestras casas. La iglesia no se va a acabar, hermano. Eso es mentira del diablo. El diablo no puede destruir lo que Jesús construyó con su vida, muriendo allá en la cruz del Calvario. Tenga la seguridad y la certeza de que lo que está sucediendo en este mundo
Dios está a control. Así me lo decía Dios esta mañana. Yo tengo el control de lo que está sucediendo. Tenemos que creer, porque la palabra de Dios dice que es nuestro. Está allí en la Biblia. Y si usted lo quiere ver manifestado, entonces, si usted ve en el verso que estamos hablando anteriormente, el recibir viene después del creer. Todo lo que usted pida, si usted lo cree, viene después que usted lo cree. Orando, creyendo, lo vas a recibir. Al orar, creyéndolo, vendrá. Eso estaba diciendo simplemente este verso. Tienes que creer que lo tienes antes que lo puedas recibir. Tienes que creer que lo tienes antes que lo puedas recibir. Yo nunca he podido recibir sanidad física para mí mismo sin creer primero que la tengo. Mientras todos los síntomas en mi cuerpo están gritando: no lo tienes, no lo tienes, el dolor aumenta, aquello. Yo simplemente me mantengo firme en lo que la palabra de Dios dice acerca de mi sanidad. Y continúo diciendo que estoy sano y me siento enfermo, pero digo estoy sano. Y mis hijas me preguntan: pero papá, pero dime, ¿sientes algo en la garganta? Yo no siento nada. Pero esto, el coronavirus, que yo estoy sano. Que no salgas para allá. Ahora mis hijas no me quieren dejar salir para allá, y que aquello y lo otro. Y yo le digo: yo estoy sano, yo estoy protegido, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo habito al abrigo del Altísimo. Y entonces, si yo no creyera con mi corazón y estuviera una fe mental, estuviera lamentándome: ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda esta cosa? Y se está acabando el mundo. Y entonces, ¿dónde está la fe? La fe, usted nunca va a llegar sin fe muy lejos. En este camino, para llegar lejos, hay que tener fe, porque la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Vamos a un punto número 3. La fe de Abraham contra la fe de Tomás. Y esto me gusta mucho, porque sencillamente aquí podemos entender qué estamos creyendo, de qué manera estamos creyendo y de qué manera podemos creer. Demasiados cristianos tienen una fe como la de Tomás, cuando deberían tener una fe como la de Abraham. Tomás dijo: si no lo veo, no creeré. Mientras que Abraham no titubeó en decir: si Dios lo prometió, yo lo creo. ¿Ven la diferencia? Tomás dijo: si no lo puedo ver, no lo creeré. Abraham dijo, la fe de Abraham con el corazón, que es la fe que usted y yo tenemos que imitar, dijo: si Dios lo dijo, yo lo creo, y Él lo hace. Lo dijo sin titubear. Esto quiere decir que Abraham se fortaleció en fe, y vemos en el libro de Juan, en el capítulo 20, versos 24 al 29, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos, en sus manos señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Días después, como a los 8 días, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Jesús, estando las puertas cerradas, entró y se puso en medio. Les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto aquí no quiero condenarte, no quiero juzgarte, quiero animarte. Quiero tratar de decirte lo que siempre te vengo diciendo en la iglesia, que me dices: no, que el pastor es duro, que el pastor lo quiere hacer creer a uno a juro, que el pastor es un dictador. No, hermano lindo y bello, lo que quiero tratar de animarte, algo que tengo en mi corazón y no lo puedo dejar allí, porque sería malo, sabiendo hacer lo bueno, sabiendo lo bueno y no tratar de enseñártelo o de decírtelo. Quiero decirte que cuando tú crees con el corazón, como la fe que tenía Abraham, si Dios lo dijo, así es. ¿Qué fue lo que le pasó a aquellos 12 que fueron enviados con una responsabilidad de ver la tierra prometida? Hermano, no se puede ser es sentido común. La tierra era prometida, la tierra era prometida. La gente no se da cuenta que la tierra es prometida. Lo que Dios dice está prometido. Las promesas de Dios son prometidas. Esas son sí y amén. Esas se van a cumplir. Solamente hay que tener la paciencia para esperarlas y que se cumplan. Porque los que esperan con paciencia verán las promesas manifestadas en su vida. ¿Por qué? Porque me has visto, creíste.
Yo creo que se está levantando en este tiempo una generación de gente que, aunque no vea lo que Dios dice manifestado por ahora, lo siguen creyendo con todo el corazón. ¿Por qué ahora fue tan difícil para Tomás creer que Jesús estaba vivo? Tomás había visto los clavos traspasar las manos de Jesús y la lanza atravesar su costado. Su sentido físico le decían que Jesús estaba muerto. Tomás estaba usando el conocimiento mental en vez del conocimiento del corazón. No se vale, hermano, esto no es cuadrado, que a mí me parecía así, porque así lo hicieron por allá, porque así lo hicieron aquella vez, porque esta vez resultó así. No, el evangelio no es cuadrado. Dios hace como Él quiera. Hágase tu voluntad así como en el cielo y en la tierra. Dios tiene una forma y una manera de hacer las cosas como Él solo las sabe hacer. Vamos a comparar ahora la fe de Abraham en el libro de Romanos, capítulo 4, verso del 17 al 21. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Y la cosa se le ponía peor y él daba gloria a Dios. Y se ponía más viejito y él daba gloria a Dios. Y él no veía el milagro y daba gloria a Dios. Y veía que Sara se ponía más arrugada y daba gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también Dios el que le había dado la promesa, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nótese la diferencia ahora acá entre la fe de Tomás y la fe de Abraham. Tomás solamente tenía una fe humana, natural, la cual decía: no creeré a menos que sienta, a menos que vea, a menos que lo vea por las redes, a menos que lo vea manifestado. Así era la fe de Abraham. Por lo que sentía, por sentimiento, por emociones, por lo que escuchaba por allí, por lo que decía. Dios no consideró su propio cuerpo. Dice la palabra de Dios, Abraham no consideró su propio cuerpo, sus propios sentidos naturales, no consideró su conocimiento físico o su sentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que consideró Abraham para que tú y yo lo consideremos? La palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, si lo dice la palabra de Dios, yo me agarro de la palabra de Dios. Yo me agarro de que plaga no tocará mi morada, que ningún arma forjada contra mí prosperará, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cómo no lo hará también con Él todas las cosas que necesitamos? Yo me agarro y me apego de la palabra de Dios. Si Él resucitó de entre los muertos, nosotros estamos también resucitados juntamente con Él. Con Él estamos crucificados, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Si Cristo viene, nos vamos con Él. Si nos morimos, nos vamos a donde Él está. Todo lo que usted se puede imaginar que dice, o que usted haya leído, o que usted haya escuchado, que dice la palabra de Dios, es la verdad, y de allí tenemos que creerla con el corazón. Entonces, demasiadas veces enfocamos nuestra atención en lo incorrecto, consideramos nuestro cuerpo físico y los síntomas en vez de mirar a la palabra de Dios. Decimos, bueno, Dios no ha oído mi oración, todavía me estoy poniendo peor y creo que terminarás siendo operado, dice alguien, decía un hermano. Y créanme que si usted sigue diciendo que terminará siendo operado, será operado. Mientras así siga creyendo, mientras usted siga viajando en la carretera o en el camino de la incredulidad o de la fe mental, va a seguir viviendo derrotado. Una mujer decía cada vez que en la iglesia, en una iglesia que tuve, decía, oren por mí porque creo que tengo cáncer. Bueno, hermana, no puedo orar por usted porque usted está creyendo que usted tiene cáncer. Y mucha gente así sigue diciendo cosas en la iglesia, oren por mí, yo creo que estoy mal, yo creo que va a pasar esto, y mientras usted siga creyendo eso, y mientras usted siga hablando así, y creyendo eso mismo le va a pasar, porque Jesús decía que así conforme tú creíste, así mismo te será hecho. Pero este mensaje es para que pasemos de la fe mental a una fe del corazón. Este tiempo vamos a necesitar una fe en el corazón, una fe que no dudemos de nada de lo que Dios
ha dicho. Yo le aconsejo que se mantenga con esta Biblia abierta. Tenga una en el baño, una en el carro, una allá en el otro baño, una por allá por la cocina, y manténgase viendo a Jesús a través de la palabra, y todo lo que vaya a hablar y vaya a decir, hágalo y créalo con el corazón como Dios lo haría. ¿Sabe? La Biblia es todo. La Biblia, usted es lo que la Biblia dice que es, usted puede lo que la Biblia dice que usted puede, usted tiene lo que la Biblia dice que usted tiene. Usted es un hijo de Dios. Amén. No es que usted me diga, pastor, pero tú estás predicando ciencia cristiana. No, esto no es ciencia cristiana, esto es sentido cristiano. No negamos los dolores, yo no niego los dolores y no niego los síntomas y no niego que de repente me falló la fe y me fui y me tomé una pastilla. No, yo no niego nada de esto. Yo te estoy tratando de llevar a que en este tiempo que parece que la cosa empieza a ponerse de una cosa peor, nos vayamos a vivir y a desarrollar una fe como nunca antes la hemos desarrollado. La fe en la palabra de Dios dice, si Dios dice que es así, entonces así. Si Él dice que por su llaga fuiste curado, entonces yo estoy curado. Así mismo, sano. Él dice, mi Dios puede suplir lo que me haga falta, entonces Dios me va a suplir lo que me haga falta. Entonces, si Dios dice que es la fortaleza de mi vida, entonces Él lo es. En otras palabras, la fe verdadera simplemente dice acerca de uno lo que la palabra de Dios dice. La fe verdadera es edificada en la palabra. Debemos meditar en la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, profundizar en la palabra, alimentarnos de ellas. Entonces la palabra se va a volver vida y parte de nosotros. Así como cuando usted alimenta su cuerpo, porque ahorita en la casa andamos buscando qué comer aquí, qué pellizcar por allá, estamos como un león encerrado. Y entonces así mismo como usted alimenta su cuerpo, así alimente su espíritu con la palabra de Dios, y entonces usted verá que usted se va a convertir en un campeón mundial de vivir con una fe en el corazón y no una fe mental o una fe física de lo que está viendo. Amén. Vamos a alimentar nuestro hombre espiritual. Vamos a aprovechar este tiempo para que cuando nos saquen de esta jaula vayamos a las calles con el evangelio. Cambia todos esos hombres y mujeres jóvenes de Dios, encabezados por nuestro apóstol Naúm Rosario. Yo me ponía anoche en mi corazón que por garantía, este mensaje se llama la garantía está en nuestra fe, que una de las garantías en el mundo ahorita, uno de los generales de la fe, que Dios tiene cuidado de él y que por él muchas de las cosas que Dios no hace y no las permite, que las cosas no se hagan peor, es por este hombre llamado Naúm Rosario. Un hombre entregado en su vida, un hombre que vive para él, y un hombre que Dios oye, y un hombre que Dios frena muchas cosas, y es garantía de este ministerio Maranata y de muchos ministerios en el mundo, de que lo que no va a pasar es porque Dios está escuchando el clamor de estos hombres de Dios. Bendigo a la iglesia de Cristo, bendigo a mis autoridades, les amo muchísimo, les quiero, y aquí está este hombre sencillamente para servirles.